Lo convocamos ahora al ingeniero Juan Pablo Vélez, del INTA Manfredi, para hablar concretamente sobre estrategias de aplicación selectiva de malezas en el centro de Córdoba. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este gran evento. Bueno, la idea un poco de trabajar con los detectores de maleza es plantear, como dice aquí en el título, estrategias para el centro de Córdoba, ¿no? Y en pequeñas o menores escalas. Los equipos estos, como habrán visto, están mayoritariamente usados en grandes extensiones, pero creemos que es una herramienta que se puede utilizar en todas las escalas, siempre y cuando tengamos en cuenta algunas variables que son las que vamos a ver ahora. Este es un trabajo que llevamos en conjunto con un estudio que llevamos en conjunto con la gente de agricultura de precisión y con la gente de maleza, más específicamente Diego Gustarros, que nos da una mano con la parte de control de malezas, ya que no es nuestra especialidad. Y llevamos adelante algunos ensayos. Antes de comunicarle o de transmitirle los datos de los ensayos, algunas características técnicas de los equipos que hay actualmente en el mercado. Actualmente en el mercado hay dos equipos muy buenos, que son el WeSeeker y el WeDid. Consideramos que ha sido una de las herramientas que más violentamente ha entrado en el mercado argentino. Se han vendido aproximadamente unos 250 equipos, si no lo olvido más, en la última estadística que hicimos acá en Agricultura de Precisión. 250 equipos se han vendido aún en una situación económica muy buena, digamos, ¿no? Estos equipos, muchos de ellos se vendieron cuando el escenario no era muy favorable. Sin duda, y una crítica que tenemos con el INTA, una percepción personal, que muchas veces es como que llegamos, el INTA, el Proyecto de Agricultura de Precisión, como que llegó tarde. Porque cuando decidimos hacer el ensayo, ya el detector de malezas es una realidad. Los detectores de malezas, estamos hablando de un sistema totalmente automatizado, que no hace nada más y nada menos que identificar la maleza y aplicar solamente en donde está la maleza. Los chicos ya hicieron un paneo de lo que es el impacto económico y el impacto ambiental. Pero como el INTA hacemos ese aspecto crítico porque cuando tiene un impacto en el bolsillo rápido, es automáticamente adoptado. No obstante, o sea que el productor, aparecen las críticas, la dosis variable, ¿por qué no aplica? Bueno, hay tecnologías que son mucho más complicadas de hacer el efecto bolsillo. Esta tecnología tuvo un efecto bolsillo tremendo. Por lo tanto, bueno, nunca es tarde, nos pusimos a trabajar, vamos a los aspectos más finos, ¿no? ¿Qué no tiene la posibilidad de hacer el productor? Y concentrarse en los aspectos finos, porque una vez que se instala el equipo en la pulverizadora, hay que trabajar y hay que amortizarlo y hacer muchas hectáreas, porque estamos hablando de un equipo que vale prácticamente lo mismo que una pulverizadora. Entonces hay que hacer las cuentas, hay que ver los escenarios, hay que trabajar bien en qué condiciones se puede usar, qué aspectos críticos hay que tener en cuenta cuando nosotros ponemos un equipo de en el campo y hacer números a conciencia, ¿no? para poder recuperarlo. Pero es una herramienta que es una realidad y que marca una tendencia hacia el menor uso de fitosanitarios. Ya habrán escuchado de la inteligencia artificial, la visión artificial, del ejército de robots que van tratando químicamente o con microaspersores las malezas, habrán visto sistemas automáticos, autónomos. Yo creo que son todas herramientas complementarias y con lo que hablábamos nosotros hablamos con los proveedores de estos equipos, acá no se trata de un blanco y de un negro. ¿Aplico o no aplico? Sino que tenemos otras alternativas entre medio que hay que saberlas interpretar. Y la agricultura de precisión justamente da eso, quita el blanco y el negro, da matices, matiza nuestro trabajo, nos da otras opciones. Y ahí está otra respuesta que nosotros le damos cuando dice, sí, la automatización y la robotización nos deja afuera del mercado laboral. No, justamente no, nos está dando más trabajo, son herramientas que necesitan del ingeniero agrónomo, necesitan de mano de obra especializada, si no estas cosas no funcionan. La dosis variable, la teledetección, el detector de maleza, necesita cabeza, necesita conocimiento, necesita inteligencia, necesita de los ingenieros agrónomos. Por lo tanto,
nos da más trabajo. Siempre ponemos el ejemplo del doctor que antes tenía un escalpelo y una torniqueta y si se moría, se moría porque lo único que tenía era un escalpelo y una torniqueta. Ahora no, las tecnologías están a nuestra disposición y tenemos que saberlas usar. Bueno, un poquito, yo era el moderador de este equipo, quería hacer un aspecto crítico y los voy a ir afianzando un poquito a medida que van pasando la presentación mía. Repito que son dos equipos excelentes que están en el mercado y están marcando una tendencia. Equipos, también hay diferentes formas de montarlo. Hay personas que no están dispuestos a montarlo en un equipo autopropulsado, que por ahí compran un equipo un poquito más barato, más económico, y lo montan ahí para de esa manera trabajar solamente durante los barbechos con ese equipo económico, por ejemplo, una de tiro. Tiene algunos inconvenientes, que es, por ejemplo, el traslado. El traslado no es tan resistente al traslado, es un poquito más delicado, entonces las hectáreas tienen que estar un poquito más concentradas y cercas, pero es una buena alternativa para complementarla con una autopropulsada, porque, repito, acá hay matices. La pulverización total es necesaria y va a ser siempre necesaria, no es que la vamos a quitar del sistema, ¿no? Estos son los diferentes equipos montados en el WeDid y el WeSeeker en equipos de arrastre. Bueno, y estos equipos nos arrojan diferentes tipos de información. Por ejemplo, en este caso que es el WeSeeker Plus, nos arroja qué pico está trabajando en ese preciso momento. En forma instantánea nos va marcando qué tipo está haciendo la aspersión, qué niveles qué usos de diferentes, qué niveles de uso o qué cantidad de diferentes agroquímicos estoy usando en ese momento, qué ahorros estoy obteniendo en el transcurso del trabajo, cuántas hectáreas he llevado a cabo, bueno, en fin, todo está mesurado, todo está medido y visualizado en una pantalla. Podemos hacer resúmenes, se pueden hacer resúmenes, decir, bueno, cuántos de los litros que yo hubiera aplicado y cuáles son los litros que yo realmente apliqué, el ahorro de los diferentes productos también. También se puede mapear, esto también es muy interesante porque se puede medir, se puede tener registro de la recurrencia de las malezas, ¿no? Si yo mapeo y tengo manchones recurrentes, puedo ir a atacar justamente a ese sector. Esto es muy interesante. Acá mapea cuándo se activan los piquitos, ¿no? Quizás me falte profundizar en los temas, pero acá está Geosistema, que es representante de WeDid, y DIE, que es representante de WeSeeker. No voy a decir nada que ellos puedan decir en el stand, sino para qué vinieron, ¿no es cierto? No van a venir más. Así que están invitados a pasar por la stand y que les especifique un poquito más. Bueno, también están los otros equipos, bueno, diferentes sistemas de montaje, ¿no? Hay sistemas con doble botalón, o sea, un botalón que puede aplicar una cobertura total. De esa manera uno podría hacer un residual y a su vez aplicar sitio específicamente. Los dos botalones en la misma pulverizadora. Les voy a pedir por favor que si hablen por teléfono se puedan retirar de la sala. Ahí tenemos otro sistema, por ejemplo, con todos los sistemas de estos que tienen dos botalones tienen dos tanques y dos bombas. O sea, trabajan como dos pulverizadoras totalmente independientes. Ahí tenemos otro equipo, diferentes formas de instalación, que ya los chicos ya explicaron un poquito cómo funcionaban. El WeSeeker, perdón. Bueno, y un poco los datos que hemos obtenido de los censados. Esto se hacen con tarjetas, no las tarjetas convencionales, sino con papel, hojas A4, envueltas en pesos, ¿no? Tratando de habernos asegurado de que no hagan falsos disparos. Se ponían en las malezas que nosotros queríamos que realmente tratara y queríamos monitorear. Y se hicieron las aplicaciones con diferentes... en este caso el WeDid con las cuatro posibilidades, las cuatro sensibilidades, ¿no? La sensibilidad 1 es la más sensible y la sensibilidad 4 es la menos sensible. ¿Qué quiere decir que sea más o menos sensible? Que a mayor sensibilidad va a detectar plantitas más pequeñas, pero también a lo mejor tenemos alguna posibilidad de algunos falsos disparos también. Entonces lo que vemos ahí es
cantidades de litros que eran aplicados en función del porcentaje de infestación y el porcentaje y la sensibilidad. Seguro que ustedes habrán notado que el 45 versus 38 debería tener mayor cantidad de litros aplicados el de 45%. Esto es por un sistema de relevamiento que se lleva a cabo en el suelo, de porcentaje de infestación de maleza, que es el porcentaje de incidencia. Básicamente no se mide superficie cubierta, sino la cantidad de maleza que hay en una superficie contada. Entonces puede haber la misma cantidad de maleza, se puede tener la misma porcentaje de infestación, pero las plantas son un poquito más grandes. Entonces acá lo que teníamos, por eso este año, en la repetición, hemos pedido que trajeran de nuevo el equipo, vamos a cambiar el sistema, vamos a evaluar porcentaje de cobertura. Pero es interesante verlo, porque a lo mejor podemos tener la misma cantidad de malezas, pero el tamaño es diferente. Entonces, al momento de salir al lote, también tenemos que tener en cuenta el tamaño de la misma, ¿no? El de 45, bueno, a medida que va disminuyendo la sensibilidad, por supuesto que la aplicación de caldo es menor, ¿no? Porque hay menos disparo, hay plantas que a lo mejor no las detecta, entonces la aplicación es menor. Esto es litros consumidos, repito, ¿no? Por ejemplo, en la sensibilidad 4 aplicó aproximadamente 40 litros y en la sensibilidad 1, 70 litros. ¿Tá? Acuérdense que el caldo que se debe programar en el equipo es más de 100 litros, como dijo Ignacio. Por lo tanto, acá, si hubiéramos tenido 100 litros, el ahorro hubiera sido, no obstante, de 30%, aún con el 45% de infestación, del 38% de infestación. Bueno, y fíjense que, por ejemplo, en el de 14% de infestación, el consumo no varió entre la sensibilidad 1 y la 4. ¿Por qué? Porque las plantas básicamente eran homogéneas en el campo. Si bien tenían el 14% de infestación, pero las plantas en realidad, el rango de tamaño era acotado. Eran todos tamaños bastante uniformes, del mismo tamaño y bastante grandes. Entonces yo, por más que aumentara la sensibilidad, no aumentaba la cantidad, o disminuyera la sensibilidad, fíjese, no disminuía la cantidad de caldo aplicado. Esto es importante también saberlo porque si yo tengo plantas grandes, me conviene aplicar para tener mayor seguridad una sensibilidad 4. ¿Tá? No hace falta una sensibilidad 1, no hace falta que detectes plantas tan chiquititas, no hace falta poner en esto que exige un poquito más al equipo. Bueno, y después tenemos sensibilidad del 21 y del 38% que se comportan así, de esa manera, ¿no? Hicimos tarjeteos para diferentes tipos de malezas. Por ejemplo, para yuyo colorado. Yuyo colorado, estos son los tamaños, menor a 5 centímetros, 5 centímetros y mayor a 5 centímetros. Este es el porcentaje de detección de malezas y las diferentes sensibilidades. Sensibilidad 4, que acuérdense que la 4 es la menos sensible, ¿tá? O sea, si yo tengo plantas grandes, homogéneas, por ejemplo una ocucha, ¿no? De 10 centímetros, me conviene poner una sensibilidad un poquito alta, 3 a 4. Y siempre y cuando no tenga plantas más chicas, ¿no? Por eso es importante ir al lote y hacer un monitoreo, una previsualización, un pre-escaneo, como quien dice, de la situación en la que tenemos para aprovechar al máximo estos equipos, ¿no? Bueno, a medida que aumentamos la sensibilidad, siempre es mayor la capacidad de uso, ¿no? Pero acuérdense que el ahorro es menor, ¿no? Fíjense que si bien en los equipos dicen que no puede detectar malezas de menos de 5 centímetros, la detección no fue tan mala cuando estamos hablando de aplicación de 5. Considerando, menos de 5 centímetros de diámetro, ¿no? Considerando de que una aplicación no es óptima, pero no es una aplicación mala, ¿no? Nosotros tenemos como estándares de control altas, pero una aplicación de 70%, según los malezólogos, como le decimos nosotros, no es una excelente aplicación, pero es aceptable. Lo mismo hicimos con rama negra, el comportamiento fue muy similar. En rama negra, ya que son hojas anchas, a medida que aumentamos la sensibilidad, aumentamos la capacidad de detección. Y también para pasto puna, y esto lo pusimos porque el pasto puna es
es relativo el diámetro, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, 5 centímetros de diámetro, pero la planta, el pasto puna muchas veces tiene el 25% de las hojas verdes y el resto está seco. Es como que es difícil darle un diámetro del tallo. No obstante, lo pusimos. En este caso, una planta de mayor de 5 centímetros, considerando toda la masa seca y verde, es conveniente hacer una aplicación con una sensibilidad de grados de 1 a 2, ¿no? Alta sensibilidad para poder detectarlo. Por eso nosotros por ahí hasta se nos había ocurrido esta estrategia de sectorizar el lote. Si nosotros tenemos más o menos un mapa de lo que está ocurriendo en el lote, tener esa idea y hacer hasta una prescripción, ¿no? Una prescripción que nos sirva a nosotros en nuestra aplicación celular para sectorizar el lote y decir, bueno, acá tengo esta problemática, como por ejemplo mayor tamaño de pasto puna, entonces voy a optar para poner una sensibilidad de 1, muy sensible, para poder asegurarme de que los mate. Y si del otro lado tengo más tirando plantas grandes, redondeadas, con un área foliar un poquito más redonda, aplicar con menor sensibilidad. Eso es parte también de la estrategia. También hicimos un estudio en lo que es barbecho verde, cultivos de cobertura. Utilizamos triticales. Esta es una situación en la cual no pasó absolutamente nada, ningún sistema de pulverización, ni homogéneo, ni selectivo, ni nada. Y sí, acá es como que se lo dejamos venir a ver qué pasaba si no poníamos ningún tipo de tecnología. En este sector, fíjense que están las plantas, no se aplicó herbicidas, pero hubo cultivo de cobertura. Acá no hubo cultivo de cobertura, acá hubo cultivo de cobertura sin WIDIT y acá hubo WIDIT en sobrecultivo de cobertura. Vimos algunas ventajas. Bueno, este es un cultivo de cobertura 20 días después de haber aplicado, entre 15 y 20 días después de haber aplicado un WIDIT, con WIDIT. Bueno, vimos que el yuyo colorado menor a 5 centímetros, con cultivo de cobertura, tuvo un poquito más de complicaciones para encontrar la maleza. ¿Qué pasa? Acá teníamos una sola opción, teníamos que optar por una sensibilidad porque no nos daba el lote para elegir varias sensibilidades, ¿no? Así que optamos por la sensibilidad 2, lo cual acá quizás con la sensibilidad 1, si bien el ahorro hubiera sido un poco menos en esa aplicación, a lo mejor la performance hubiera sido un poco mejor. No fue mala, pero hubiera sido un poco mejor. Este es menor de 5 centímetros, verde con cultivo de cobertura y sin cultivo de cobertura. Esto fue casi el 100%, detectó el total de las plantas, las de menor de 5 centímetros y las de mayor de 12 centímetros. Y en panicoides también hicimos el mismo tratamiento de monitoreo con cultivo de cobertura y sin cultivo de cobertura. Acá se nos juntaron dos complicaciones. Primero, que es una gramínea, y segundo, el cultivo de cobertura. Nos queda probar en sensibilidad 1. No obstante, el ahorro que obtuvimos nosotros es 60%. 60% en esa aplicación. Pero sobre el triticale ya nos habíamos ahorrado una aplicación. Entonces podíamos salir una segunda. Y la agresividad, o sea, los tipos de líquido que se utilizaban eran más convencionales. Básicamente acá lo que utilizamos nos hacía falta para controlarlo 2,4-D y glifosato. O sea que podríamos haber, en una situación un poquito más fuera de control, hubiera sido un poquito más fitotóxico, para decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, por ahora muchas gracias. Quería mostrarles simplemente que la gama de posibilidades, hay más por estudiar y que, insisto, con el matiz es una herramienta para aprender a usarla y sacarle mucho potencial, porque realmente el impacto es alto, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias Juan Pablo.